Nunca pensé que una grabación pudiera arruinarme la vida y, sin embargo, todo empezó con una cinta vieja, un pueblo perdido entre montañas y una voz que no debía existir. Mi nombre es Daniel y hasta hace unas semanas trabajaba como técnico de sonido para una pequeña emisora regional. Nada glamuroso, turnos nocturnos, cafeteras muertas, cables enredados y reportes sobre lluvias, carreteras cerradas y avisos de ganado perdido. Era un trabajo aburrido, predecible, de esos que te hacen pensar que nada realmente malo puede pasarte. Qué ingenuo era. Una tarde de noviembre, cuando el cielo ya parecía de plomo, recibí una llamada de Ernesto, el director de la emisora. Necesito que vayas a San Jerónimo, me dijo sin rodeos. San Jerónimo era un pueblo de montaña al que casi nadie iba por voluntad propia. Tenía menos de 100 habitantes, una plaza, una iglesia abandonada y una vieja estación de radio municipal cerrada desde hacía años. Las antenas seguían en pie, oxidadas, como costillas saliendo de la tierra. ¿A qué voy?, pregunté. A recuperar un archivo. Nos lo pidieron desde el ayuntamiento. Dicen que quedó una cinta en la sala de transmisiones. Es importante cómo hubo un silencio raro al otro lado. No lo sé, pero el hombre que me llamó parecía aterrado. Acepté porque necesitaba el dinero. Siempre es así. Uno acepta lo que sea por dinero y luego descubre que hay pagos pagos que se cobran en otra moneda. Llegué al pueblo al anochecer. La carretera serpenteaba entre pinos oscuros y un viento helado golpeaba el parabrisas como si alguien quisiera entrar. San Jerónimo se veía casi muerto. Las casas tenían las ventanas tapadas con tablones. No había perros, ni niños, ni música. Solo un silencio espeso, incómodo, que parecía observarme. La antigua estación de radio estaba en lo alto de una colina, detrás de una verja caída. El letrero oxidado decía Radio San Jerónimo, aunque una parte del nombre estaba arrancada, como si alguien hubiera intentado borrar el lugar de la memoria. Entré con una linterna y el cuello del abrigo subido hasta la cara. El interior olía a humedad, polvo y metal viejo. Había micrófonos cubiertos de telarañas, bobinas vacías, mesas de mezclas con botones amarillentos y una cabina de locución con el vidrio empañado por dentro. Todo estaba tal y como se había quedado hace años, congelado en una especie de última respiración. La cinta estaba en una sala pequeña del fondo dentro de una caja de cartón etiquetada con una fecha, 14 de octubre. La tomé, pero al tocarla sentí un escalofrío desagradable, como si la cinta estuviera tibia. Entonces escuché algo, un murmullo, me quedé inmóvil. La estación estaba cerrada, pero desde la cabina de locución llegó una voz muy baja, casi un susurro. No la reproduzcas. Pensé que era el viento o mi imaginación, pero la voz volvió a sonar, más clara. Daniel, no la reproduzcas. Mi cuerpo se puso rígido. ¿Nadie en ese pueblo debería saber mi nombre? Apagué la linterna por impulso y el cuarto quedó en penumbra. Mi respiración se volvió el único sonido. Cuando volví a encenderla, la cabina estaba vacía. Vacía, sí, pero la puerta del estudio principal se movía apenas, como si alguien acabara de salir. Mi primer instinto fue irme de allí. Sencillo, lógico, pero la curiosidad es una trampa muy elegante. Y yo, como tantos otros, caí con entusiasmo. Conecté la cinta a un reproductor portátil que llevaba en la mochila. Quería escuchar solo unos segundos, comprobar si realmente era lo que el ayuntamiento había pedido. Pulsé play. Al principio solo hubo estática, luego una música de fondo, muy tenue, como la de un programa antiguo. Un hombre habló con voz grave. Transmitimos desde San Jerónimo. Son las 11:07 de la noche. Repetimos, no abran las ventanas.
Fruncí el ceño. La grabación parecía de una emisión real, pero había algo extraño. Entre frase y frase se oían golpes, respiraciones agitadas y un ruido de fondo que parecía una persona arrastrando los pies dentro del estudio. La voz del locutor continuó. Si nos escuchan, no respondan, no importa si los llaman por su nombre. No importan las voces de sus familiares. No salgan de casa. La cinta chasqueó y entonces escuché un llanto, un niño llorando, tan cerca del micrófono que parecía estar de pie junto a mí. La piel se me erizó. Cerré el reproductor, pero antes de que la cinta se detuviera por completo, oí algo peor. La misma voz del locutor, ahora quebrada, susurrando una sola frase. Ya nos encontró. No había terminado de procesar lo que acababa de oír cuando todas las luces del pueblo se apagaron, no solo en la estación, en todo San Jerónimo. La oscuridad cayó como una manta húmeda sobre la colina. Desde la ventana del estudio vi las casas perder su último resplandor y hundirse en la negrura total. El viento golpeó las paredes, algo crujió en el pasillo. Entonces sonó el teléfono, uno de esos aparatos antiguos de línea fija con carcasa beige y cable en espiral. Llevaba años sin funcionar, o eso creí. El timbre fue tan estridente que casi lo derribo al retroceder. Contesté sin pensar, movido por una mezcla absurda de miedo y curiosidad. Hola, silencio. Luego una respiración infantil muy suave. Daniel, dijo la voz. No cuelgues, era un niño. Mi garganta se cerró. ¿Quién eres? Estoy en la cabina, respondió. No abras la puerta. Miré la cabina al final del pasillo. La puerta de madera estaba cerrada, pero el vidrio empañado empezó a mostrar una silueta del otro lado. Una figura pequeña, de pie. Me quedé paralizado. ¿Qué quieres? Pregunté con una voz tan rota que casi no me reconocí. Ayudarte, dijo el niño, porque ya te están escuchando. Un golpe seco resonó en el techo, luego otro. Algo estaba moviéndose por encima de mí, como si arrastraran un cuerpo por el tejado. Colgué el teléfono y corrí a la salida, pero la puerta principal estaba trabada. Empujé, tiré, golpeé la cerradura con el hombro. Nada. Entonces, desde detrás de mí, la cabina se abrió con un chirrido lento. No miré enseguida. Odié a mi propia mente por no obedecer el pánico, pero al final giré la cabeza. La cabina estaba vacía. Aún así, el micrófono del estudio seguía encendido, y en los altavoces colgados del techo comenzó a escucharse mi propia respiración. Mi respiración, amplificada, monstruosa, como si el edificio entero la estuviera repitiendo. Después, otra voz salió por los parlantes. Era la mía. No abras la puerta, dijo mi voz. Si la abres, entra. Retrocedí hasta chocar con la pared. La radio, el teléfono, los altavoces, todo parecía vibrar con una energía repugnante, como si el lugar hubiera despertado hambriento. Entonces ocurrió algo imposible. En la pantalla del reproductor portátil apareció una luz roja parpadeante. No estaba encendido. Sin embargo, la cinta comenzó a girar sola y de los altavoces salió una transmisión en vivo. San Jerónimo, decía una voz distorsionada. Estamos al aire. Una corriente de aire helado atravesó el pasillo. Los papeles pegados a las paredes se agitaron como alas secas. Desde algún lugar del edificio llegó un golpe, luego otro, como si alguien caminara descalzo arrastrando barro. Tomé la linterna y alumbré hacia el corredor. No había nadie, pero en la pared apareció una sombra, no proyectada por mí. Era demasiado alta, demasiado delgada, con una cabeza inclinada de forma antinatural. La sombra avanzó sobre la pared sin que hubiera nada que la sostuviera. No mires atrás, susurró el niño por el teléfono.
Y por supuesto, miré atrás. Detrás de mí había un espejo viejo, colgado junto al armario de archivos. En él vi reflejado el estudio, la consola, el micrófono y una figura de pie justo detrás de mi hombro. Un hombre muy alto, con la piel pálida como cera derretida y la boca abierta en un gesto imposible, demasiado ancho como si se hubiera rasgado desde dentro. Di un grito y me lancé hacia adelante golpeando la mesa. El espejo cayó al suelo y se hizo añicos. La figura desapareció, pero el teléfono siguió sonando. Contesté temblando. ¿Qué es eso? Pregunté. El niño lloró al otro lado. No es eso lo que importa, escúchame bien. La transmisión empezó hace años. Cada noche alguien responde. Cada noche entra alguien. ¿Quién eres? Hubo un silencio largo. Soy el último que sobrevivió. Entonces recordé algo que me heló la sangre. La cinta estaba fechada el 14 de octubre. Hoy también era 14 de octubre. Volví a mirar la caja de cartón que había dejado sobre la mesa. Dentro, además de la cinta, había un papel doblado que no había visto antes. Lo abrí con manos torpes. Solo decía una frase escrita a máquina. Si lo escuchas, ya lo has traído contigo. Sentí náuseas. Mi mente empezó a encajar piezas horribles. La cinta, la voz del locutor, el niño, la electricidad cortada en todo el pueblo, la estación cerrada, el teléfono funcionando sin línea, todo parecía diseñado para una sola cosa, hacerme reproducir aquella grabación. Y entonces lo comprendí, no estaba atrapado allí para escuchar una historia, estaba allí para completarla. La puerta del estudio principal se abrió lentamente. Un hilo de oscuridad se filtró por la rendija como humo vivo. Dentro no había nada visible, solo la sensación de que el espacio estaba ocupado por una presencia hambrienta. El niño volvió a hablar, esta vez casi en un susurro. Daniel, tienes que apagar el transmisor manual, está en el sótano. ¿Y por qué no lo haces tú? Porque yo ya estoy muerto. No tuve tiempo de responder. El edificio entero comenzó a tumbar. Un estruendo recorrió las paredes. Los focos de emergencia parpadearon en rojo, iluminando el pasillo como si fuera una sala de autopsias. Escuché pasos corriendo por encima de mí, más de uno, como si decenas de personas caminaran descalzas sobre el techo. Salí del estudio a trompicones y corrí hacia la escalera del sótano. La puerta estaba oxidada, cerrada con una cadena vieja. La golpeé hasta que los eslabones cedieron. Bajé casi rodando. Allí abajo el aire era más frío. Había generadores abandonados, cajas de repuestos y al fondo, un transmisor enorme cubierto por una lona manchada de moho. Y al lado del transmisor, grabado en la pared con algo punzante, había nombres, decenas de nombres, algunos con fechas, otros con la palabra respondió escrita al lado. Encontré el interruptor principal, una palanca roja protegida por cristal. Lo rompí con una llave inglesa y bajé la palanca con todas mis fuerzas. Nada, el zumbido no se detuvo. Entonces vi lo imposible. El transmisor no estaba transmitiendo hacia afuera, estaba recibiendo. Una luz verde se encendió sola y el altavoz del sótano comenzó a emitir una grabación que reconocí de inmediato. Era mi propia voz, la misma voz que había escuchado en el estudio. No abras la puerta, decía. Si la abres, entra. El pánico me arrancó el aire. No entendía cómo podía estar oyéndome a mí mismo antes de haberlo dicho. Y en ese instante, detrás de mí, escuché pasos, lentos, descalzos. Se detuvieron justo a mi espalda. No me giré. No pude. Una mano fría me tocó el hombro y una voz muy cerca de mi oído susurró, gracias por traerme. Corrí. No sé cómo subí las escaleras, no sé cómo llegué a la puerta principal, ni cómo las cerraduras se dieron de pronto. Solo recuerdo la noche corriendo junto a mí mientras atravesaba el bosque, con el pueblo detrás de mí, sumido en una oscuridad absoluta.
Llegué a la carretera al amanecer y una patrulla me encontró desorientado, lleno de barro, sin aliento y repitiendo una sola frase una y otra vez. No me siguió a mí, me escuchó a mí. Me llevaron al hospital, luego a declarar, luego a descansar. Nadie me creyó del todo. Dicen que la estación de radio quedó sin electricidad, dicen que el pueblo se evacuó por precaución, dicen que el transmisor estaba muerto desde hacía décadas, pero yo sé lo que escuché, sé lo que vi y sé algo peor. Desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, oigo la línea abierta, a veces suena el teléfono, a veces es una cinta rebobinándose y a veces, solo a veces, escucho la voz del niño al otro lado del silencio. Anoche, mientras intentaba dormir, mi móvil vibró con un número desconocido. Contesté por puro reflejo y una voz familiar, hecha de estática y susurros, me dijo: Daniel, estamos en el aire. Miré la pantalla. La llamada venía de mi propio número.